a un periodista, escritor, docente, colega y amigo. Atención, señores. Hernán Brienza, ahí está la cueva. Hola, Hernán. ¿Cómo estamos? Acá. ¿Cómo andás? Ah, bueno, ¿qué pasa? Ahí está. Hola, hola. Ahí está. Bien, muy bien. Ahora con micrófono bien. Ahora con micrófono bien. Algo se debe haber plantado ahí atrás. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Tranquilo. Contando los días como los presos. Contando los días como los presos. ¿Creíste que iba a ser tanta la diferencia? No, yo había dicho que era 43 a 32. 43 a 32. 11 puntos. Sí, sí. ¿Pero sí. qué? ¿Olfato? Tengo testigos, ¿eh? ¿Olfato? Tengo testigos en la sala. Pero dame un número para mañana. Sí, sí. 43, 38 me decían, no, sos muy optimista. No, 43, 38. ¿Y te quedaste corto? Me quedé corto, sí. Sí. Sí, no, sí, un poquito de intuición, pero también un poquito de lo que uno escucha en la calle. Ajá. Porque las encuestas invisibilizan lo cualitativo, invisibilizan ríos de discursos, Sí. ¿no? Lo que yo llamo ríos de discursos. ¿Qué son ríos de discursos? Por ejemplo, son opiniones que hay en la sociedad que lo cuantitativo no te lo descubre. Uh-huh. No, yo pregunto a quién vas a votar, solamente eso. No se analizan las formas en las cuales está pensando gran parte de la sociedad. Mira, entonces, por ejemplo, uh-huh. un hilo discursivo, un tachero que te dice, no, los peronistas son unos cachivaches, pero estos son peores, uh-huh. El peronismo por lo menos te deja llegar a fin de mes. Bueno, es una forma de discurso que está circulando en la sociedad, ¿no? Eso, ¿cómo se traduce en votos? ¿En cuánto? No lo sabés, pero vos sabés que está circulando ese tipo de razonamientos en la sociedad. Por ejemplo, sí, es verdad, Cristina es una chorra, es una yegua, pero igual la voy a votar igual. Eso también fue un discurso que se escuchó en los bares, que se escuchó en la calle, que se escuchó cuando vos comentás la realidad con alguien, ¿no? Y creo que también lo que las encuestas no vieron fue un voto vergonzante. Te iba a decir eso. Y que ese voto vergonzante terminó votando Alberto Fernández, porque había dos tipos de votos vergonzantes. Uno es, bueno, está bien, es una chorra, es una yegua, pero la voto igual porque esto es un desastre. Sí. El otro es, este gobierno es un desastre, pero bueno, lo voto igual porque... O sea, ¿qué vergüenza pesaba más en el electorado independiente? ¿La de votar una chorra, como decían los medios de comunicación, o votar a un inútil como era el presidente de la Ahora, nación? ¿qué le mete el concepto de vergüenza a la gente? Digo, ¿son los medios de comunicación? No, yo creo que es el control social, de los cuales los medios de comunicación forman parte, pero vos, por ejemplo, estás en una reunión y decís, qué sé yo, a un ejemplo, a mí me gusta Alberto Fernández. Sí. Y todos empiezan, no, ¿cómo te va a gustar Alberto Fernández? Y sos un tonto, ¿cómo te va a gustar? Bueno, la más fácil es decir, son todos corruptos, son todos iguales. Entonces, ¿vos qué haces? La próxima vez que te reunís en un grupo, no decís, me gusta Alberto Fernández. Claro. Digo, bueno, vos aquí, no, esto que vos decís. No, bueno, son todos chorros. Claro. Finalmente no sé a quién voy a votar. Sí. Finalmente siento vergüenza de lo que yo creo. Entonces no lo digo. Y finalmente cuando estoy en el cuarto oscuro, solo, nadie me ve, nadie me... Ahí mete la vuelta. Pero no es una cuestión un poco etaria. Digo, eso que, por ejemplo, los jóvenes abiertamente salen y dicen, banco este, banco lo otro, no me banco lo otro. Como que la generación de 40 para arriba... Para mí la edad no tiene nada que ver. Ajá. Cuando se es boludo, como es decía buena. Nacha Esa Guevara. Esa es buena. Nacha Guevara cantaba hace los 60, sí, claro. Y yo creo que hay jóvenes que son piolas y hay jóvenes que no son piolas. Sí. Y hay viejos que son piolas y viejos que son unos viejos de cámara, unos viejos boludos. Mi viejo tiene 83 años y lo tenés que atar para que no vaya a votar. Bueno, mi viejo lo mismo. No, claro. Entonces, qué sé yo, y hay otra gente que vos decís, che, 80 años para esto, ¿no? Sí. Pero creo que tiene que ver con las experiencias de vida, ¿no? Es cierto que hay una lógica más conservadora en la ancianidad, pero esa lógica tendría que haber sido, esa experiencia tendría que haber servido para saber que los procesos liberales o neoliberales terminan en crisis económica. Si vos tenés 80 años y viviste la dictadura militar, sabés cómo termina. Es un dilema que no le encuentro vuelta. Si viviste la de la Rúa y votaste a Macri y no te diste cuenta, es porque
Bueno, pero yo es sí, raro, vos ¿no? lo tenés claro, yo también, pero digo, es un dilema que Sí. no le encuentro vuelta. No, yo que no te voy a decir Sí. te voy a decir una cosa, me voy a poner así en papel sociológico. A ver. Hay un mundo de certezas que necesita la madurez, que cuando empiezan con las cosas raras, vos empezás a sentir que tu mundo se acaba. Sí. Entonces te refugiás en lo conocido, te refugiás en lo conservador, ¿no? Y esto creo que pasa mucho después de determinada edad, donde vos necesitas demasiadas certezas para poder... Vos necesitas saber dónde está el cepillo de dientes, dónde está el control remoto de la televisión, dónde está la derecha y dónde está la izquierda y dónde están los valores morales, porque si no me pierdo, ¿no? Y eso me parece que también hay que comprenderlo. La juventud es mucho más dinámica, la juventud tiene reflejos como para pasar del todos al todes, tiene reflejos como para pasar del género que quieran, de la forma de sexualidad que quieran, incluso de las ideas que quieran. Ahora, los Hernán, más grandecitos estamos como más pero anquilosados. Me parece que hay una metodología probada que ha surtido efecto. Digo, la derecha gobierna en gran parte del mundo, gobierna en Europa. Digo, entraron casi con las mismas mañas, entraron denunciando a los gobiernos populares de corruptos. A ver, Lula sacó 40 millones de personas de la pobreza, está preso y no se han movilizado a lo que corresponde que se movilice Lula en Brasil. Digo, acá vimos lo que vimos. Digo, algo hay probado que funciona. Digo, y en esto están la denuncia, el Poder Judicial, están los medios de comunicación. Digo, ¿qué hacer en esta revolución mediática que ahora en 4 años, después lo vamos a hablar con Graciana, digo, que sabe más que... Sí, como para preguntarle si ya la ley de medios que ella... Graciana es la invitada en serio. No, los dos son un lujo que nos damos aquí en la cueva. ¿Viste cómo quedó bien? Pero ¿sabés qué? Yo entiendo que en Europa seas de derecha. ¿Por qué? Tenés todo. Te subís a un subte y funciona, te llegas a fin de mes, tenés tu auto, tenés tu trabajo. Nos aburrimos como locos nosotros. Claro, nosotros, periodistas argentinos, nos aburrimos. En Europa, qué sé yo, más o menos. ¿Cuál es el gran problema que tenés? El inmigrante que viene de afuera, que te asusta un poco. No tenés grandes problemas. Sí, tenés una bulia y un decadentismo consumista que hace que no sepas para qué vivir. Pero en términos de derecha o izquierda, ¿qué cambio puede querer un tipo que sabe que su hijo va a llegar a fin de mes y que su nieto va a llegar a fin de mes y que su bisnieto va a llegar a fin de mes? Mirar a los costados y ver que desde Lampedusa se le vienen otro mundo que tiene que ayudar, ¿no? Sí, pero eso genera un salto cualitativo de conciencia que por ahí no todos están dispuestos a dar. Pero lo que no entiendo es por qué gana la derecha en países como la Argentina, como en Brasil, donde todavía falta tanto para hacerlo. Totalmente. Eso es lo más inexplicable. Y yo creo que ahí la variable que vos mencionás de los medios de comunicación generó un golpe sorpresa. ¿Por qué digo golpe sorpresa? Porque las PASO demostraron que los medios de comunicación no determinan, que influyen en un momento determinado, pero no determinan. Tengo una discusión viejísima. Sí, lo que pasa es que ganaron por el Frente de Todos ganó por el 50 y pico %, con todos los medios en contra. Bueno, hay datos históricos. Por eso te digo... Néstor Kirchner se fue en 2007 con el 70% de imagen positiva y en 2 años lo demonizó Clarín y le gana de Narváez. Sí, pero y hoy no existe de Narváez. En el 2011 Cristina ganó con el 55% con todos los medios en contra. Y en el 2015, con algunos medios a favor, perdió el kirchnerismo o el peronismo con Viste cuando se juntan 2 periodistas, pero vos sos un especialista. No, vos también. Pero vos sos un especialista en Jauregui. Yo creo que influyen mucho, pero que no determinan el voto. Está bien. Y lo que creo es que en el 2015 hay momentos en los cuales los medios de comunicación sorprenden. Por ejemplo, sorprenden con la Big Data, sorprenden con las campañas fugaces en Internet. Sí. Claro, la gente no está avisada y se sorprende y puede ser más maleable que en otros casos. Pero a la larga te marcan un sentido común, pero no te determinan el voto. Vos que estudiás y sos un estudioso de Jauretche y das la cátedra Jauretche, ¿no? Doy cátedra sobre pensamiento nacional, sí. Esto de que Jauretche definió como el medio pelo argentino, digo, ¿es el lugar desde el costado del pecado capital, si querés la avaricia, que más se cuela el capitalismo?
Lo que pasa es que el concepto de medio pelo es un concepto técnico, habría que está como muy mal llevado y muy mal usado, ¿no? A ver. Se cree que el medio pelo es la clase media, que solamente aquel que quiere ser más de lo que es. Y en realidad Jauretche utiliza el medio pelo como una cuestión técnica. Dice, son los sectores de la clase alta en decadencia y de las clases medias o bajas en ascenso. O sea, no son todas las clases medias. Y son aquellas que repiten las pautas culturales de su clase ascendente para querer pertenecer desde el parecer y no desde la esencia, no desde el ser. Y dice, ¿cuál es el problema de las clases medias? No hay problema en que las clases medias quieran parecerse a la oligarquía. No hay problema en que las clases altas empobrecidas quieran seguir perteneciendo a las clases a las cuales fueron sus orígenes. El problema está en la burguesía. La burguesía, que es la típica, el típico lugar de la guaranguería, de la confianza en sí mismo, del orgullo en sí mismo, del empuje, en realidad se comportan como clase oligarquía, como clase aristocrática o terrateniente. Bien. Por lo tanto, van en contra de sus propios intereses como clase. Dice, el problema de la Argentina es que la clase dirigente es tilinga y es de medio pelo. Es decir, los industriales se comportan como empresarios agrícolas ganadores y no como industriales. Bueno, hablan de la burguesía nacional brasilera y la nuestra como algo muy distinto. Ahora lo que hay que pensar ahora, si no hay un cuarto de pelo. Es decir, ¿qué pasa con las clases medias venidas a menos y con las clases bajas ascendentes? Si ahí no se produce un cuarto de pelo donde se intentan copiar se intentaron copiar pautas de las clases medias altas y el voto aspiracional macrista no se coló ahí en esos sectores desclasados. Vos estás diciendo que el virus del desclasado es general, abraza a todo el mundo. Sí, me parece que sí. Claro. Sobre todo por el proceso de desconcientización estoy hablando medio difícil, pero de desconcientización de las clases del trabajo, donde ya no quieren ser pobres. ¿Por qué? Porque lo que ven es que el pobre es estigmatizado en programas como Policías en Acción, donde el pobre es ridículo, el pobre es absurdo, el pobre tiene que ver con lo aberrante. Entonces, ese trabajador no quiere ser pobre pero honesto, prefiere ser de clase media y que nadie le regale nada y que se gane lo suyo sin que nadie se lo regale, por esfuerzo individual y no por pertenencia colectiva, ¿no? Da para hablar con eso, pero ahora te la complico un poco. ¿Qué clase de peronista lo ves a Alberto Fernández? ¿Lo ves peronista o no lo ves peronista? Él dijo que era un peronista liberal, progresista. ¿Y entonces qué es eso? ¿Por qué no creerle? ¿No? Sí, yo lo conozco a Alberto de hace mucho porque yo hacía peronismo en la revista 3 Puntos en el 99 y él era fuente de muchos periodistas, del grupo Calafate, ¿no? Con lo cual uno más o menos lo conoce. Para bien o para mal de Alberto y de uno. ¿Vos crees que Pero yo creo que es posible esa síntesis, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que es algo interesante, que se puede estudiar. Sería nuevo, pensar. Sería nuevo. Más o menos, hay una gran tradición del liberalismo nacional en la Argentina. Pensemos en Urquiza, pensemos en Dorrego, pensemos en Alberdi, pensemos en Alejandro Bunge, con la Nueva Argentina, pensemos en algunos sectores del peronismo más tradicionales. Pensemos en Cafiero, en Antonio Cafiero, que si bien no era liberal, por supuesto que no era liberal, pero coqueteaba ahí con esa lógica de la socialdemocracia. Habría que ver si ese liberalismo de Alberto Fernández no coquetea con el concepto de socialdemocracia, con el discurso más moderado, más racionalista en los términos de la ciencia política. ¿No es un contraste muy grande? Digo, ¿no lleva liberal? No, sí, eso está bien, ese planteo está bien, pero digo, ¿no es un contraste muy grande para aquellos que dicen, a ver, lo nomina Cristina, que viene con una militancia muy muy fuerte, con una postura y una presencia que encanta a la juventud, digo, que va a fondo, que da las peleas del mundo, que nunca se han dado, y más para las generaciones, los millennials y los centennials. Y Alberto tiene algunas cuestiones. Hoy, por ejemplo, escuché de Alberto decir, entre otras cosas, bueno, mirá que el 1 a 1 en algún momento en una partecita sirvió, después había que haberlo sacado. ¿Y eso no hace un poco de ruido? ¿Y no hará un poco de ruido? En el momento de gobernar, digo. Yo creo que el albertismo, si es que existe algo así, o si se forma, me parece que tiene que ver más con un pensamiento un poco más pragmático. Creo que el pensamiento de Cristina era un pensamiento más ideológico y que eso tiene sus pros y sus contras.
Lo ideológico enamora mucho más que lo pragmático, pero lo pragmático duele menos que lo ideológico en términos de cuerpo social, ¿no? Sí. Eso también habría que pensarlo, ¿no? Y también habría que, yo creo que hay que repensar desde una mirada progresista y peronística al propio menemismo, ¿no? Que yo creo que el menemismo está muy alejado doctrinariamente del peronismo, pero también logró cosas respecto del aparato del peronismo que hay que reconocerlas. La primera vez que vuelve al poder el peronismo en serio, después del 55, es con Menem, ¿no? Y logra convertir al peronismo en un artefacto de poder, ¿no? Sí. No es posible, mirá lo que voy a decir, no es posible el kirchnerismo sin el proceso de llegada al Estado por parte del PJ menemista, ¿no? Y muchos de los hombres y mujeres que estuvieron en el kirchnerismo también fueron atravesados por el menemismo, por el dualdismo, ¿no? Bueno. Con lo cual no es una continuidad en términos ideológicos, por supuesto, pero es una continuidad en términos sistémicos de acumulación de poder y del partido político. No está bueno, no está para quedarse un día entero. Y le invitaron a Graciana. Es bueno, es bueno. Es un capo. Tengo dos preguntas finales ya para cerrar. Se señala que está en retirada. ¿Vos crees finalmente que es irreversible el resultado de las elecciones? De las elecciones, sí. Bueno, sí, pero además ¿sabes en qué se nota? En la reacción del poder económico y del poder mediático. Totalmente. Cuando empiezan a saltar así, ¿no? No, lo de Majul, digo. Sí, cuando se pone la remera de la cámpora. No, lo de Majul. Aunque sea un meme, digamos. No, pero vos sabés que se disfrazó y se puso anteojos para ir a las oficinas de Alberto, ¿no? Ah, bueno. Sí, sí. Increíble. Pero al margen de eso, ¿cómo crees que va a recordar la historia vos cuando tengas que escribir algo sobre la etapa macrista? Sobre primero, la etapa macrista, lo que significó y la figura de Mauricio Macri. Sí, yo creo que no voy a poder escribir sobre eso, porque yo fui tan vapuleado por el macrismo que me parece que no tengo no sé si la objetividad, pero la frialdad necesaria como para poder escribir sobre el macrismo en por ahí en algunos años, cuando se te baje la calentura, vos hiciste un programa que se llama Periodista de Puesto. Sí, pero además me metieron denuncias judiciales, me hicieron la vida imposible. Entonces, primero tengo que limpiar mi rencor y después poder analizar políticamente algo. Pero yo creo que lo primero que puedo decir desde la buena intención es que creo que la derecha argentina perdió una gran oportunidad de abrazar la inteligencia, ¿no? Y yo creo que cuando asumió Macri en el 11 de diciembre del 2015 escribí en el diario en el cual trabajaba, que también me echaron, yo decía que el macrismo tenía dos opciones: o transformarse en una fusiladora mediático-judicial, o abrazar un proyecto de tipo desarrollista como el federalismo, ¿no? Liberal puro. Y desgraciadamente eligió la visión, desgraciadamente no, porque se fueron rápido, pero si hubieran sido desarrollistas y democráticos, yo creo que podrían haberse quedado mucho tiempo en la Argentina en el gobierno. Pero creo que los traiciona su propia estupidez, su propia irracionalidad, su propia ansia de dominio y no de dirigencia de la sociedad, ¿no? Ellos prefieren mandar sobre la sociedad que dirigirla, que liderarla, que encabezarla. Prefieren que los pobres obedezcan y se queden en la cocina sirviéndolos, a que los pobres puedan sentarse en la mesa y comer con ellos un plato en el cual también los enriquezca a ellos, ¿no? Prefieren perder a costa de mandar que ganar a costa de liderar, ¿no? Y yo creo que eso es muy triste para la Argentina, porque creo que ahí hay un añejamiento social, un conservadurismo y una cuestión reaccionaria que atrasa 200 años a la Argentina, ¿no? No son una élite moderna, no creen en valores modernos como la homogeneidad, la igualdad, el proceso civilizatorio, ¿no? Son muy atrasadas. La dirigencia argentina, la clase dominante argentina es muy atrasada, y el macrismo fue parte de eso, ¿no? Y es una pena. Yo siento un poco de pena por ese proceso que se perdió. Quiero seguirla en la radio. Señores, un aplauso para Hernán Brienza. Muchas gracias por haber venido a la cueva. Gracias, Hernán. Gracias.